Bueno, muchas gracias. Muy bienvenidas y bienvenidos a todos los asistentes que se han sumado de distintos lugares de nuestro territorio nacional, y también un especial saludo a los asistentes de nuestros países vecinos de Latinoamérica. En estos tiempos de crisis sanitaria, esperamos que cada uno de ustedes y sus familias se estén cuidando, se encuentren bien y con buena salud. Entrando en materia, contarles que este es nuestro segundo ciclo de webinar dedicado al aprendizaje basado en proyectos, el primero, cómo aplicarlo en tiempos de enseñanza remota y cuáles son los desafíos de su implementación. Para compartir con ustedes brevemente, todos conocemos que la ABP es una metodología activa, innovadora, donde la enseñanza y aprendizaje se da en una relación no tradicional. La construcción de conocimientos son mediados por la investigación y la instrucción y guiados también por el docente. El estudiante en el ABP asume un rol preponderante y protagónico, es un sujeto activo, responsable y directo del aprendizaje. También podemos señalar otras ideas de la ABP que, bueno, nos permite, sin duda, el desarrollo de habilidades para el siglo XXI de los estudiantes, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, el trabajo en equipo, habilidades tan importantes en el mundo de hoy. También vincularlos con el mundo real a través de los objetivos propuestos en las bases curriculares, y permite explorar los intereses de los propios estudiantes, haciendo de esta manera un aprendizaje desafiante y significativo. Bueno, entonces tenemos varias preguntas para este webinar. ¿Cómo aplicar el ABP en tiempos de enseñanza remota? Sus etapas, sus principios, ¿los podemos materializar de la manera teórica que habitualmente estamos acostumbrados? ¿Es posible lograr aprendizaje significativo? ¿Qué pasa con el rol de los estudiantes tan relevante en esta metodología innovadora? Reflexionaremos y compartiremos desde tres miradas, y esperamos que este espacio sea un aporte real a sus comunidades. Para entrar en los agradecimientos, porque este webinar es posible gracias a la presencia de tres talentosas mujeres, Raquel, Alejandra y Daniela, que han aceptado esta invitación a compartir experiencias, a compartir sus saberes, desde una mirada desde las políticas públicas y el currículum, desde una mirada meso o intermedia de los implementadores, y una mirada desde la escuela. Cómo se implementa el ABP en contextos remotos y sus aprendizajes que hemos tenido y que hemos podido recoger en este periodo. Bueno, muy bienvenidas a las tres. En primer lugar, a nuestra invitada internacional, Raquel Katzkovich, de Uruguay, doctora en educación de la Universidad Católica de Uruguay, con más de 20 años en proyectos de investigación educativa, trabajando en distintos países de Latinoamérica. Desde el año 2000 al 2007 fue consultora de la oficina UNESCO en nuestro país. A nuestras invitadas nacionales, Daniela Onfray, profesora titulada en la Universidad Diego Portales de Chile, con más de 10 años de experiencia en docencia y en relatoría para cursos de capacitación. Actualmente se desempeña como profesora de ABP en el Colegio Dan Alaster, en un proyecto transdisciplinar que incluye las asignaturas de matemática, inglés, ciencia, historia y tecnología. Y por último, Alejandra Ratia, directora ejecutiva de Educación 2020, psicóloga de la Universidad Católica y doctora en educación de la Universidad de Melbourne. Se desempeñó como coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Además, trabajó en la Fundación Arauco en el área de evaluación e investigación. Muy bienvenida a las tres, gracias por estar con nosotros, por compartir en esta tremenda audiencia que tenemos en este webinar. Veo el registro de 918 participantes en estos momentos. Espero también a toda la audiencia que sea un espacio renovador y un espacio fructífero para sus espacios de trabajo.
Vamos adelante con un video y después le daremos el pase a Alejandra, nuestra primera presentación. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? Es mejorar los procesos al interior de las aulas. Es saber cómo enseñar mejor, cómo los niños pueden aprender mejor. Y para eso, implementar metodologías del siglo XXI, la ABP. Los profesores están motivados, lo que aprendan hoy día se va a replicar en el aula más tarde. Tenemos que empezar a cambiar el paradigma porque seguimos enseñando como el siglo XVIII, frontalmente, expositivamente, a niños hoy día del siglo XXI con una abundancia de tecnología que tenemos que focalizarlo en algo productivo. Lo que el padre debe esperar hoy día, que el niño desarrolle habilidades, vierta todas esas habilidades en lo que él quiera hacer. Si el núcleo pedagógico se cambia, de como la estamos cambiando hoy día los profesores, se cambia en los estudiantes y se debe cambiar sí o sí en los padres. Lo he visto disfrutar mucho este proceso. La verdad que me voy muy orgullosa y muy contenta del trabajo de los niños. Permite dar los espacios para que los alumnos puedan trabajar ese aspecto y así yo como profesor siento también que mi objetivo de aprendizaje fue más robusto. No solamente personas que sepan mucho, sino que también personas que sepan hacer y que sepan ser. Aprendí sobre todo los cambios que voy a pasar yo. También me ha gustado como, entre comillas, saber y resolver algunas dudas que he tenido sobre estos temas. Pensamos que no tenemos que venir al colegio porque ya lo sabemos todo y que no tenemos nada que aprender y es todo lo contrario. Estamos implementando en cursos chiquititos, desde la colaboración, desde la creatividad, y nosotros nos estamos entregando eso. Que el compromiso con el aprendizaje sea verdadero y auténtico, algo intrínseco al ser humano, no podemos soslayarnos. Muchas gracias por el video. Esta es una experiencia que estamos desarrollando como institución en un liceo de Chuquicamata, que ya llevamos un año con ellos, con un grupo de 30 docentes, y estamos en un camino para la implementación de todo el colegio en ABP y la transformación de la metodología para esa escuela. Así es que es una forma de motivar a la conversación y le queremos dar el pase para la primera ronda de presentaciones. Alejandra Arratia, muchas gracias, Ale, por estar con nosotros y tienes aquí tu tiempo. Bienvenida. Hola, muchas gracias Patti por el enlace. Bueno, lo que yo quería compartir era, en el fondo, tenía una presentación armada primero como desde los desafíos del mundo, desde los desafíos educativos en el mundo actual, que yo creo que incluso antes del momento de la pandemia estamos enfrentando, la verdad, bien transversalmente, no solo en Chile, pero también muy fuertemente en Chile, la necesidad de transformar la forma en que estamos abordando la experiencia formativa de los jóvenes en la escuela, ¿no? Desde la perspectiva, incluso desde cómo fue concebida la escuela. La escuela fue concebida en un momento en que, en el fondo, las necesidades de la sociedad eran bien específicas, en un contexto productivo distinto, en un contexto de desafíos como globales distintos, y lo que tenemos ahora es un contexto completamente nuevo, desafiante, y que de alguna manera tensiona a la escuela. Y la sensación, o sea, no la sensación, la convicción que tenemos desde Educación 2020 es que esto implica que hay que repensar, que hay que innovar para aprender efectivamente. Tenemos demasiados datos y bueno, ustedes lo podemos compartir aquí, probablemente las personas que están escuchándonos también son todas personas que están cerca de la educación de alguna manera, pero tenemos demasiada evidencia de cómo el sistema no está siendo capaz de adaptarse a los desafíos de los nuevos tiempos, ¿no? Tenemos una cantidad tremenda. Siempre yo digo que los dos datos más dramáticos del sistema educacional en Chile son que en cuarto básico 1 de cada 2 niños cree que no puede aprender. O sea, tenemos en el fondo, en cuarto básico, 9 años, 1 de cada 2 niños cree que ellos de frente no son capaces de aprender. Y en en octavo básico, 1 de cada 3 cree que la forma de solucionar los problemas es la violencia. Entonces, claramente la experiencia formativa que estamos en el fondo dando la oportunidad a los jóvenes de tener no está siendo pertinente, ¿no?
Eso, incluso en contexto antes de pandemia. Después yo tenía como un par de imágenes como mostrando y recalcando en el fondo el desafío que tiene el momento actual, que estamos en una pandemia totalmente inédita. Hay, no sé, tenemos alrededor, la UNESCO nos habla más de 1.500 millones de estudiantes con las clases suspendidas en todo el mundo. En un contexto particularmente incierto, además. En Chile hemos tenido un contexto en que no hay mucha claridad de cómo va a evolucionar, incluso no hay ni siquiera claridad respecto a cómo, certeza respecto a lo que no va a hacer. Por ejemplo, no sé, no vamos a volver a clases en todo junio y en todo julio. De alguna manera eso permitiría un poco organizarnos, ¿no? Pero bueno, en ese contexto se hace más necesario que nunca, lo decía la directora de la escuela, creo que era la directora de la escuela del colegio de Chuquicamata que mostraron en el video, que las salas de clases son muchas veces iguales a como eran hace un siglo. Nosotros tenemos una visión muy parecida en términos de que la experiencia formativa que estamos teniendo que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes es muy parecida a como era antes. Entonces, en ese contexto, las oportunidades que tiene en el desafío, en el fondo, lo que implica el desafío de la innovación es tremendo desde la perspectiva de entender a los estudiantes en otro, como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Y creemos que, o sea, lo que yo creo desde la perspectiva más sistémica, uno de los grandes aportes que tiene la ABP, el aprendizaje basado en proyectos, es que entiende a los estudiantes como protagonistas y ellos toman un rol activo en el aprendizaje, desde su diversidad y no a pesar de la diversidad, como muchas veces pasa en la escuela, ¿no? Por otro lado, creo que ayuda desde la perspectiva como más de sistema a promover espacios de trabajo más en que los estudiantes puedan desarrollar procesos indagatorios y la metacognición. Si hay algo que sabemos, sobre todo en este momento que hay tantos cambios, sabemos que alrededor del 75% de los trabajos que van a existir en 20 años más hoy día no existen. Por lo tanto, sí sabemos que los estudiantes van a tener que seguir aprendiendo. Y en el fondo, el aprendizaje basado en proyectos, las metodologías innovadoras nos ayudan en eso. Ahora, si lo miramos, yo creo que aquí hay una reflexión bien interesante y yo tenía un análisis hecho que yo pensaba que era bonito, al menos, ¿no? Desde la perspectiva de cuál es el contexto para la gestión curricular y para cómo organizamos la enseñanza de la escuela desde la política pública. Yo lo tenía pensado, pero es muy pertinente, o sea, lo tenía pensado desde lo que conozco más, que es la gestión curricular, las definiciones curriculares acá en Chile, pero sin duda es un desafío común para todos los países. Bueno, tengo entendido que tenemos personas de América Latina, de distintos lados de América Latina, pero es un desafío común global en el mundo, que es cómo conciliamos en el fondo las definiciones curriculares que se inspiran en un principio de equidad, y desde esa perspectiva es muy importante que las tengamos como país, ¿no? Lo que inspira al tener un currículum común es que nosotros queremos como país, y en el fondo los distintos países, uno quiere tener una experiencia formativa que de alguna manera ofrezca un núcleo común que sea compartido y que no dependa del nivel socioeconómico de los niños, del capital cultural que tengan sus familias, del contexto donde viva. Hay un cierto núcleo que le ofrecemos a todos, y desde esa perspectiva lo que orienta el currículum es súper importante, que como identificar que el principio rector es la equidad. Ahora, ese principio rector de equidad tiene que equilibrarse con otro principio que es muy importante, sobre todo para poder promover experiencias de innovación en la escuela, que es la flexibilidad. Entonces, ¿cómo logramos eso? Y ahí yo tenía la bajada a que el contexto actual es una tremenda oportunidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación de alguna manera se vio, dado el contexto de pandemia, se vio en el fondo, bueno, se vio impulsado a tomar una definición respecto a qué hacer con el currículum este año. Y en Chile, les puedo contar a los que nos están viendo de afuera, y bueno, los que son de acá lo saben, ¿no? Se definió hacer una priorización, se llamó priorización curricular, en que se hizo una decisión bien, en el fondo, bueno, se mandó al Consejo Nacional de Educación, que es la entidad en Chile que regula las definiciones del currículum, y se redujo en alrededor de un 40%, o sea, no, se redujo al 40%, o sea, se redujo en un 60%, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad en términos de que estos objetivos que se han denominado que son los prioritarios, de alguna manera son los que engloban aquellos aprendizajes más generadores, o quisiéramos eso, ¿no? Son los que se han considerado que son más generativos, más que tienen mayor, que son
que implican una progresión en el tiempo. Entonces creo que ahí hay una reflexión que es súper interesante que podamos tomar y que nos ayuda a cómo abordar el aprendizaje basado en proyectos en el largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que decidió el Ministerio de Educación en Chile y aprobó el Consejo Nacional de Educación es que este proceso de priorización curricular es por 2 años, o sea, 2020 y 2021. Entonces tenemos un rango temporal mayor en el cual uno podría decir, ok, aquí hay un terreno, por decirlo así, especialmente fértil para ver cómo en este currículum, que tiene una arquitectura, entre comillas, un poco más liviana, podemos promover espacios de innovación y de trabajo, por ejemplo, interdisciplinas entre las distintas áreas del currículum para hacer aprendizaje basado en proyectos. Y yo creo, honestamente, que aquí hay una oportunidad que tenemos que aprovechar más allá del 2021. Nosotros desde Educación 2020 hemos dicho, aquí hay una reflexión bien de fondo que tiene que ver con cómo uno hace currículum y cuánto el currículum ayuda o no ayuda a promover experiencias de innovación y en el fondo de integración entre distintas disciplinas que ayuden a de alguna manera modificar el núcleo pedagógico en la escuela. Y nosotros creemos que avanzar en un currículum que tenga una arquitectura un poco más flexible ayuda mucho en esto. Por lo tanto, lo que creemos es que esta es una tremenda oportunidad para poder decir, ok, por el 2020 y el 2021 tenemos un currículum que fue alivianado y tiene que ver exactamente lo mismo que teníamos antes, o vamos a impulsar una reflexión respecto a cómo, qué tipo de currículum nos puede ayudar a promover experiencias de innovación que generen aprendizajes más auténticos y más significativos, que ayuden a esas experiencias de aprendizaje más auténticas y más significativas en la escuela. Y creemos que ahí, en el contexto, mirado desde la política educativa más en global, creemos que ahí hay una tremenda oportunidad que sería muy importante que aprovecháramos como país para avanzar en una reflexión respecto a la arquitectura del currículum. Lo que yo tenía era una explicación más en global de esto, pero quizás también recalcar hay 2 cositas más. Uno es esto, es cómo repensamos en el contexto actual una arquitectura curricular, o sea, no en el contexto actual, quizás más bien es a partir del contexto actual, una arquitectura curricular que en el largo plazo nos puede ayudar a tener un sistema que sea más resiliente y más flexible para la innovación. Esa es una, la arquitectura curricular. Lo segundo es todo lo que tiene que ver con el nuevo decreto de evaluación, calificación y promoción escolar en Chile. En Chile, para los que nos están escuchando desde fuera, entró en vigencia este año, se aprobó hace mucho tiempo en realidad, un nuevo decreto de evaluación que en el fondo separa, tiene varias definiciones, yo diré que las 2 centrales son que separa lo que es calificación de lo que es evaluación, de modo tal que dice, usted no tiene que calificar todo, y además pone mucho más el peso en las definiciones más pedagógicas. Y desde esa perspectiva, empodera a que la escuela pueda tomar definiciones que digan, yo, por ejemplo, no voy a poner notas en todo el año, voy a poner una nota al final. O yo voy a vincular asignaturas y desde esa perspectiva voy a poder hacer aprendizaje basado en proyectos de una forma en que incluso desde la evaluación puedo tomar más decisiones pedagógicas. Entonces, la arquitectura del currículum, las nuevas y el cómo se retorne a clases, cómo estamos haciendo en el fondo experiencias educativas a distancia, también nos está permitiendo repensar ciertas estructuras del sistema educacional y de cómo estaba organizado a mitad del desafío. Y quizás vemos más el desafío, pero yo creo genuinamente que esto encierra una tremenda oportunidad para avanzar en aprendizajes más significativos, más pertinentes, en el fondo más auténticos para los jóvenes, niños, niñas, jóvenes, y por lo tanto es un terreno mucho más fértil para experiencias como, por ejemplo, o sea, para metodologías, estrategias como, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Entonces creo que desde ahí podemos aprovechar este espacio para incentivar esa reflexión. Nosotros tenemos, bueno, tenía también un bonito mapa de Chile con todos los lugares en que nosotros teníamos experiencia de aprendizaje basado en proyectos. Les puedo contar que tenemos desde Salamanca en el norte hasta lo más al sur que tenemos es Coyhaique. Y lo que vemos es que efectivamente en la escuela se pueden generar esos espacios y se generan de una forma muy, muy poderosa,
siempre cuento un niño de un liceo con el que nosotros trabajamos en los Andes, que contando cómo él aprendía basado en proyectos, se llamaba Benjamín, un agradecimiento a Benjamín a la distancia, dijo que él había, como, en el fondo estaba contando su experiencia, dijo, yo en el fondo descubrí que me gustaba esto, estaba tan contento aprendiendo, que hasta se me olvidó que estaba en el liceo. Imagínense lo que eso implica. Nosotros creemos que, y la experiencia que hemos visto en terreno, es que en el fondo, cuando uno cambia esta forma y cambia esta interacción pedagógica, en base a metodologías como aprendizaje basado en proyectos, se cambia la forma en que los estudiantes se aproximan al aprendizaje. Entonces creemos que podemos seguir haciendo estos distintos niveles, impulsando este cambio desde lo micro, pero también creemos que en el contexto actual, a propósito de estas tres cosas que les decía, cómo repensamos la estructura del currículum, cómo tenemos un nuevo marco para las evaluaciones y cómo vamos a tener que repensar algunas formas de organizar la escuela, hay un momento que podemos aprovechar bien estratégicamente para pensar también en modificaciones más desde la macro política pública, para apoyar la implementación de este tipo de metodologías innovadoras que nos permiten responder de mejor manera a las necesidades formativas que tienen los y las jóvenes, los niños y los y las niños y los jóvenes en el momento actual, ¿no? Quiero respetar los tiempos y dar el espacio a nuestra invitada internacional, Raquel Kaczkowicz, doctora en educación de la Universidad Católica de Uruguay, con 20 años de experiencias en proyectos de investigación educativa y trabajando en distintos países de Latinoamérica. Como dije, entre el año 2000 y 2007 fue consultora de la UNESCO en nuestro país. Muchas gracias, Raquel, por haber aceptado nuestra invitación y te dejo la palabra. Bueno, un gusto para mí, antes que nada, agradecerles a Patricia, a Héctor, por la invitación. Un gusto también compartir con Alejandra y con Daniela este panel. Voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si sí tenemos suerte. Y si no, bueno, no habría problema. ¿Sí me ven? Excelente. Bueno, excelente. Y se escucha muy bien. Bueno, excelente. Bueno, nada, estaba agradeciendo por esta invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes un poco algunas de las reflexiones que hemos hecho durante estos 3 meses en los que hemos estado en esta situación tan compleja en nuestra región y en el mundo en general, y que nos ha hecho también repensar algunas cosas, ¿no? El otro día escuchaba a una colega hablar de una metáfora del deshielo que me gustó mucho, en el sentido de que vieron en mi país el fin de semana hizo mucho frío y hubo como esta pequeña helada que cubrió jardines, y uno piensa cuando el hielo comienza a irse, empieza a verse, ¿sí? Lo que el jardín sabemos que tenía, ese verde hermoso, esas malezas que hace tiempo queríamos sacar, y esos lugares que quisimos hace tiempo empezar a corregir de nuestro pequeño jardín. De la misma manera, creo que esta situación tan compleja ha como sacado el velo, como sacado de alguna manera la posibilidad de ver aquellas cosas que venimos debatiendo hace tiempo en educación. Esto me da como la oportunidad de contarles un poquito estas cosas que hemos estado debatiendo y que de alguna manera, cosas que hemos venido como viendo como con gran en los últimos años, se han revelado como clarísimas en estos días. Estas cosas que de pronto hemos corroborado en estos días, como por ejemplo la introducción tan fuerte de la tecnología, la gran protagonista, ¿no?, de estos meses, que no solo ha servido para recabar información, sino también para todas aquellas otras cuestiones que sabemos que podía permitirnos, un trabajo colaborativo, un trabajo de indagación, un trabajo vinculado a la posibilidad de cooperación entre estudiantes, entre comunidades profesionales. También hemos visto este enfoque, como un enfoque como el de ABP, tener la posibilidad de trabajar en un aprendizaje, como mencionaba Alejandra, mucho más significativo, mucho más relevante para los estudiantes, como se ha mencionado. Yo me voy a parar un poquito, como mencionaba al inicio Patricia, en este lugar meso, ¿no? Voy a hacer un poquito más de énfasis en lo que significa el rol
no solo del estudiante que mencionaba Alejandra, también algo del docente, ¿sí? O sea, qué rol le toca al docente en esta situación, pero también en lo que significa el lugar del liderazgo, ¿no? Los directores de instituciones educativas, los supervisores, los inspectores, ¿desde qué lugar se paran? Hay muchísima investigación desde el año 2005, 2008, hay muchísima investigación en relación al impacto que tienen sobre la mejora de los aprendizajes los liderazgos, ¿sí? Sobre todo si se paran desde el lugar de un liderazgo pedagógico, un liderazgo que acompañe al docente, un liderazgo que apunte a las capacitaciones profesionales, a lo que llamamos en general generar las condiciones para un mejor aprendizaje. Entonces, un poco volviendo a la metáfora del deshielo, ¿no? ¿Qué es lo que revelamos un poquito cuando el hielo comenzó a quitarse? Bueno, hay un lindo artículo, les recomiendo la lectura de Fullan y de Quinn, de este mismo mes de junio, en donde se hacen algunas menciones de cosas que Alejandra también comentaba recién, ¿sí? ¿Quiénes fueron los estudiantes o quiénes son los estudiantes que están demostrando algunas competencias importantes en este momento de enseñanza remota? Aquellos que están trabajando en todas estas competencias que hace tanto decimos que queremos desarrollar: pensamiento crítico, autonomía, autorregulación, resiliencia, etc. Y esto, claro, en el contexto de actividades como ABP, en donde efectivamente tenemos un aprendizaje auténtico, un aprendizaje relevante, un aprendizaje que le da voz a los estudiantes, ¿no? Que se transforman en codiseñadores de esta propuesta. Y que decíamos, ¿cuál es el rol del docente? Acá muchos años hablamos de docentes facilitadores, estamos trabajando mucho más hoy día hablando de docentes activadores. Entonces decía, hay un nuevo rol docente, ¿sí? Un nuevo rol docente que implica un nuevo rol de activador de los aprendizajes, que propone desafíos que se recogen en enfoques como el ABP, desafíos que le dan la posibilidad al estudiante de trabajar desde lugares que le importan, de sus intereses, y también en sus tiempos, ¿no? Hablamos mucho también de diferenciación en los últimos años y poco ha llegado a las aulas, y ABP nos da la oportunidad también de diferenciar tareas, de diferenciar espacios, de diferenciar tiempos, de diferenciar productos del aprendizaje. ¿Y cuál es el rol que mencionaba del director? Como decía, hay como pruebas muy claras, evidencias muy claras, de que un líder, sea un director, un supervisor, un inspector de disciplina, un inspector de instituciones, que se para desde un rol pedagógico, tiene un impacto sobre la mejora de los aprendizajes muy significativo. ¿Esto qué significa? Bueno, entre un 3, según los estudios de Robinson, entre un 3 y un 4, 4 veces más, se producen mejores aprendizajes cuando tenemos un director, un supervisor, que se para desde este lugar de promover comunidades, de asistir a clases, de acompañar docentes, de trabajar junto con él en la mejora de los aprendizajes, en analizar los resultados de las evaluaciones y ver con ellos qué es lo que se puede hacer. Hasta ahora hemos transitado en nuestros formatos escolares en dos grandes pilares fundacionales, ¿verdad? Un espacio y un tiempo, el espacio escolar y el tiempo de los horarios de la escuela, ¿sí? Esta situación de emergencia nos ha dejado sin estos grandes pilares y sin embargo hemos podido ver cómo a través de este tipo de enfoques los estudiantes han podido seguir aprendiendo y lo han hecho desde un lugar de motivación, ¿no? Hay mucho trabajo vinculado con esta situación de cuánto impacta la motivación en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Estamos muy claros en que esto es lo que ocurre y obviamente un enfoque de este tipo permite, ¿sí?, una mayor motivación y por tanto un mejor aprendizaje. Aprendizajes que además van de la mano, ¿sí?, no solo con esto que me congratula mucho de lo que decía Alejandra, de esta curaduría de contenidos que se está haciendo en Chile, de esta cuestión de repensar estos largos listados de contenidos y hacer algo que signifique una situación en donde estos contenidos sean cada vez menos, más relevantes, más significativos,
que permita continuar con trayectorias sin abrumar, pero también que permitan evaluar, ¿sí?, otras cuestiones, competencias, actitudes, ¿sí?, como estábamos mencionando recién. Para eso, ¿qué necesitamos dentro de las instituciones? Sea virtual o presencialmente, necesitamos liderazgos, ¿sí?, que promuevan culturas colaborativas, que promuevan culturas que favorezcan, ¿sí?, comunidades profesionales de aprendizaje, que reflexionen sobre sus prácticas, que repiensen las distintas modalidades que permiten que estos estudiantes aprendan cada vez más y mejor. ¿Qué pasa con la autonomía? ¿Sí? O sea, esto que también se mencionaba, de que necesitamos estudiantes que puedan llevarse en su mochila al egresar de nuestras instituciones un bagaje de capacidades que les permita seguir aprendiendo toda la vida. También enfoques como el ABP les permite ir en un gradiente de una situación en donde el protagonismo lo tiene el docente a una situación en donde las decisiones cada vez más, ¿sí?, se le permite tomar al estudiante en función de sus intereses, de sus estilos de aprendizaje, de sus tiempos de aprendizaje, de las formas en que él va comprendiendo el proceso, ¿sí?, que se desarrolla para la indagación que está haciendo, sea para resolución de un problema, sea para encontrar, ¿sí?, alguna solución a una situación que encontró interesante desde lo disciplinar o desde lo interdisciplinar. ¿Qué más necesitamos del liderazgo? Se habla mucho de un liderazgo distribuido, ¿sí? ¿Qué significa esto? La capacidad del líder de empoderar a otros, ¿sí? De empoderar a otros significa empoderar a sus docentes en la posibilidad de generar iniciativas, de trabajar desde estos enfoques, trabajar no únicamente en ciertos entornos, ¿sí?, sino también en esta oportunidad, obviamente el entorno digital es el que más van a trabajar, pero aún cuando volvamos a la presencialidad, hoy día se está hablando de una enseñanza híbrida, ¿no?, que va a sostener un lugar de la presencialidad y también desde una situación de virtualidad. ¿Qué necesitamos desde el liderazgo? Entonces, que habilite, ¿no?, estas posibilidades, que habilite esta curaduría de contenidos, tanto desde las inspecciones como desde el liderazgo institucional, que habilite la posibilidad de capacitar a los profesionales, de darle entornos en donde los recursos, siempre escasos, pero con una decisión estratégica puedan estar, que habilite las alianzas, ¿sí?, con las familias, ni hablar. Hoy día tenemos tan claro de que necesitamos alianzas muy fuertes con las familias, que son quienes hoy día se constituyeron en el sostén del entorno educativo desde los hogares, ¿no?, que habilite las alianzas con las comunidades, con los contextos, de manera que los aprendizajes que vayan generando a los estudiantes sean cada vez más significativos. Yo dejaría por ahí, Patricia, digamos, porque de alguna manera quería como transitar por estos temas vinculados con lo MESO. Algunas ideas quería dar acerca de cuáles serían en estas salas docentes o en estas comunidades profesionales algunas de las temáticas que podríamos traer tanto de los marcos teóricos de ABP, pero bueno, me imagino que Daniela algo de esto va a traer desde el aula, y si no, ya lo dejamos para las preguntas, no me quiero pasar de los tiempos. Perfecto. Muchas gracias, Raquel, por tu intervención. Le vamos a dar espacio ahora a nuestra tercera invitada, Daniela Onfray, que nos va también a compartir desde lo micro su experiencia. Ella es profesora titulada de la Universidad Diego Portales de Chile, con 10 años de experiencia en docencia y en relatoría para cursos de capacitación, y como decía al principio, actualmente se desempeña como profesora de ABP en el Colegio de Analaster, en un proyecto transdisciplinar que incluye varias asignaturas: matemática, inglés, ciencia, historia y tecnología. Daniela, adelante, queremos conocer tu experiencia y te doy la palabra. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias a Raquel, a Alejandra, a Patti. Bueno, contento de poder compartir con ustedes lo que ha sido para nosotros. Yo ya llevo 4 años trabajando en ABP, y cuando pasó todo esto, el quiebre que se produce, en donde se nos dice que tenemos que partir con estas clases remotas, para nosotros que ya llevamos un tiempo ya acostumbrados a no ser el centro del aprendizaje, a no estar ahí adelante, sino que nuestros estudiantes eran los que están en el centro, nos asustamos mucho pensando en que íbamos a retroceder 5 años, pensando que íbamos a tener que hacer clases expositivas de nuevo.
y la verdad que fue bien chocante el ver cómo íbamos a lograr hacer ABP en esta estructura remota. Y bueno, partimos de a poquito, no fue fácil, siendo bien honesta, no fue simple. Nosotros llevamos 3 semanas, yo trabajo en quinto y sexto, y quinto básico en nuestro colegio parte con ABP. Entonces había que explicarles todo, comentarles cómo funcionaba, y en la tercera semana se nos corta esto, y bueno, tuvimos que partir, estábamos con un proyecto ya iniciado, pero como les decía, recién partiendo los niños no alcanzaron a hacer una investigación, por lo tanto cuando llegaron a la sala virtual era ¿qué hacemos ahora? Donde, ¿por qué la MIS está hablando tanto? Si efectivamente nosotros éramos los que estábamos participando. Y bueno, tuvimos que adaptarnos a esta nueva estructura, en donde creo yo que, algo que comentaba Raquel, lo principal es el trabajo colaborativo tanto de profesores con el equipo, con el equipo directivo, ¿cierto? Y la confianza que hay en este equipo, la confianza que yo tengo con mi compañero de trabajo, al que, como bueno, decía Patricia, nosotros trabajamos de manera interdisciplinar. Hacemos en un proyecto, trabajamos inglés, matemática, historia, ciencia y tecnología. Entonces, claramente, uno no se puede hacer cargo de todo. Entonces, nosotros somos un equipo de 4 profesores en el cual cada uno tiene un rol, que lo mismo pasa con los niños, cada niño en su trabajo en equipo tiene un rol. Nosotros también lo hacemos, y lo que logramos con esto fue adaptarnos, confiar en el trabajo del otro y empezar a trabajar ya con lo que es el trabajo de aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué nos ha funcionado harto? Retomar la pregunta esencial y la autenticidad, ¿cierto? Que también es parte de los estándares de oro. El ver qué es lo que está pasando fuera, cómo mi proyecto afecta con lo que está pasando con la pandemia. Afortunadamente teníamos un proyecto que se llama Manteniéndonos Vivos, en donde hablamos de los sistemas del cuerpo. Entonces, tenía otro enfoque cuando lo íbamos a trabajar en sala, y hoy en día lo tuvimos que hacer este cambio, ¿cierto? Para que para los niños tuviera sentido. Y la pregunta esencial dice, ¿cómo nuestras acciones impactan a nuestro cuerpo? Y hoy en día podemos trabajar lo que es el ciudadano responsable, ¿cierto? De cómo yo me cuido, cómo cuido mi cuerpo, cómo cuido mis sistemas a través, ¿cierto?, de todo lo que está ocurriendo. Creo yo que hacer parte a los estudiantes de todo esto es fundamental, darles el rol a ellos, que lleguen en la mañana con una pregunta, ¿qué sabes de nuevo? ¿Qué pasó afuera? ¿Qué te llama la atención? Y de ahí hacer el link, ¿cierto?, con lo que nosotros tenemos que ver. Se puede. Ya, obviamente esto previo a una conversación con los profesores, la planificación que nosotros hacemos, como les decía, aprovechar las oportunidades de aprendizaje que nos entrega la conexión con el mundo real. Y otra cosa muy importante que también lo hablaba Alejandra y lo hablaba Raquel, es la motivación del estudiante. Si tenemos un estudiante motivado, si nosotros les entregamos un desafío, ¿cierto? Obviamente ellos van a enganchar con la actividad, ellos van a enganchar con lo que estamos haciendo. Lo que se nos ha hecho un poco difícil ha sido continuar con lo que es el trabajo en equipo. Claramente cada uno desde su casa es mucho más complejo. Afortunadamente la plataforma que utilizamos nosotros nos permite crear unas multisalas en el cual los niños pueden estar trabajando en equipos y pueden hacer alguna investigación en conjunto, donde después con estos roles que nosotros les entregamos hay uno que entrega la información y comparte, pero es algo que ha ido funcionando ahora, en junio, ¿cierto? Desde marzo fue muy difícil poder aplicarlo. ¿Qué más les puedo contar? Creo también que el feedback se hace súper necesario, especialmente como profesores. Hoy en día el tiempo es lo más escaso que tenemos. Y yo creo que todos los que están ahí escuchándome se deben sentir totalmente identificados, porque lo que queremos nosotros, sabemos que el feedback es súper importante en cualquier proceso educativo, ya sea en ABP, en la educación tradicional, pero hoy en día creo yo que tenemos que darnos ese tiempo y ese espacio para entregar el feedback a los estudiantes. Afortunadamente nosotros hemos tenido el tiempo, nuestra estructura de clases nos permite entregar este feedback a los estudiantes. Nosotros tenemos 3 clases diarias, que son sincrónicas, y 3 asincrónicas, en donde acompañamos a los estudiantes en su trabajo. Y lo que hacemos nosotros finalmente es tratar que los estudiantes tengan una curiosidad, a partir de la curiosidad motivarlos,
que nuestros subproductos, que son estos trabajos que nosotros hacemos para llegar al producto final, tengan un sentido para ellos. Y hoy en día hemos logrado entregarles la voz del estudiante, que es uno de los, también de los estándares de oro, en donde ellos pueden escoger. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más físico, ¿cierto? Nosotros tuvimos que hacer una representación del sistema digestivo. Generalmente nosotros hacemos un trabajo en equipo, en el colegio, ellos comparten la investigación y todo, y acá decíamos, ¿cómo lo hacemos? Finalmente le dimos la opción a ellos, que ellos buscaran la forma en cómo lo representaban, ya sea a través de un video, ya sea a través de un modelo, y saben que funcionó tan bonito, donde ellos después tenían la posibilidad de presentar, subir su trabajo, comentarlo con sus compañeros entre medio de la clase. Nosotros preguntamos, ¿hay alguien que quiera ir mostrando cómo va su trabajo en el proceso? ¿Ya? Y esto permitía que los compañeros dieran un feedback del trabajo de su compañero, ¿cierto? Y poder ir mejorando. Nosotros pensamos que esto no iba a ser posible a través de lo remoto, y a medida que ha ido pasando el tiempo nos hemos dado cuenta que efectivamente hay muchas cosas de ABP que se pueden ir logrando con la educación remota. Y eso. Muchas gracias. Quizás me gustaría, Daniela, si puedes profundizar en algunos elementos de, respecto a la experiencia de ABP en tu colegio, los temas que han sido más difíciles de abordar. Es decir, ¿cuáles son y cómo han reconvertido esa dificultad en una oportunidad? Sí, mira, bueno, uno de los temas más complejos es cómo nosotros estamos muy acostumbrados, insisto, a lo que es trabajo en equipo en los niños. Y efectivamente, desde su casa cada uno, o sea, nosotros no podemos saber si el niño se conectó por un problema de internet, no se pudo conectar, que dependa uno del otro. Y creo que le estamos dando muchas vueltas al saber cómo podemos reincorporar el trabajo en equipo a lo que es la clase remota. Como les decía, efectivamente nuestra plataforma nos da la oportunidad de tener un espacio donde se pueden crear mini salas, donde pueden haber 4 o 5 estudiantes, y como profesor uno ir tutoreando, ¿cierto?, a los niños, ir haciendo un coaching con ellos, viendo si es que están trabajando de manera correcta, si es que van en el camino correcto, si es que están usando las fuentes adecuadas, ¿cierto?, para la investigación. Pero creo que uno de los grandes desafíos es el tema de la investigación, y que cómo ellos pueden seguir trabajando en equipo a pesar de estar distanciados. Nos han funcionado algunas, como les digo, el tema de las multisalas, y efectivamente también el feedback, ¿cierto?, que se entregan entre ellos también ha funcionado bastante bien, que en algún momento pensamos que íbamos a perder eso, que es una de las partes más significativas que tenemos en el proyecto, que es cuando ellos mismos hacen este círculo de crítica, donde van viendo el trabajo del otro, le van entregando una sugerencia, algo para el cambio, y efectivamente nos ha funcionado en las multisalas y nos ha funcionado cuando estamos todos también. Insisto, yo creo que la confianza también en creer en ellos, en creer en que el niño es capaz de hacerlo. De repente darles un tema a investigar y decirle, mira, me gustaría que mañana a lo mejor puedas traer información, bueno, pensando en el COVID, por ejemplo, cómo el COVID afecta en tu sistema respiratorio. Y el niño al otro día llega y puede exponer sobre esto, ¿cierto? Y, bueno, obviamente uno va conociendo a sus alumnos y sabe quién a lo mejor tiene más interés, porque claramente a lo mejor hay otros niños que son más vergonzosos, y uno también a lo mejor puede pedir que presenten algo, un PowerPoint, y uno lo puede ir viendo, y hay que aprovechar de dar todas esas oportunidades, porque como sabemos nuestros estudiantes son diversos, ¿cierto? Hay niños que tienen más personalidad, otros niños no, y esta plataforma también nos permite conocer a aquellos estudiantes que a lo mejor en sala son más calladitos, y a través de una pantalla a lo mejor se les hace un poco más simple poder participar. Y como les decía, yo partí este año en quinto básico con un curso que llevaba 3 semanas conociéndolo, y ya siento de verdad que ya con esto del tiempo que ha pasado los conozco tan bien a mis pequeños, y sé que a quién le cuesta un poquito más, sé a quién le cuesta menos, sé a quién ya poder darle la palabra para que vaya soltando de a poquito, a quién darle liderazgo a lo mejor cuando están trabajando en esta multisala, para que vaya tomando cierto mayor control de sus aprendizajes, de la manera en que afronta este trabajo en equipo. Así que de esa manera, y insisto, la confianza, el trabajo colaborativo entre docentes es lo fundamental. De verdad, chiquillos, el trabajo colaborativo parte desde nosotros, parte desde los docentes, y eso después uno lo transmite a los niños. Sin querer queriendo, uno va entregando eso con los estudiantes, y mientras ellos lo vean en uno con el ejemplo,
claramente ellos después saben que pueden ir replicándolo. Tú hacías mención, Daniela, a los estándares de oro y quizás muchos de nuestros auditores no conocen los estándares de oro. Entonces, si pudieras brevemente explicarlos y, digamos, nombrarlos y quizás detenerte en hacer mención cuáles han sido estándares de oro que sí, aun cuando estamos en este contexto virtual y remoto, han podido tener una presencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De todas maneras. Bueno, los estándares de oro son 7. El primero que tiene que ver con la pregunta desafiante, que es la pregunta que acompaña todo el proyecto. En el caso que les hablaba del proyecto que estamos ahora, es cómo nuestras acciones impactan en nuestro cuerpo. Y es la pregunta que nos acompaña claramente uno en todas las disciplinas que está trabajando. Nosotros que trabajamos con las asignaturas ya mencionadas, estamos todo el tiempo tratando de ir contestando esta pregunta a medida que vamos avanzando en los contenidos, ¿cierto? Y a medida que los niños van investigando, ¿esta información te sirve para contestar esta pregunta esencial o necesitamos algo más? Necesitamos algo más, seguimos investigando. Entonces, la pregunta desafiante efectivamente puede ser trabajada en lo que es ABP remoto. La investigación sostenida es lo que estamos todavía nosotros viendo, cómo podemos hacer es que esto funcione, porque individualmente se puede hacer, pero nuestra idea como ABP es que ellos continúen con esto que es el trabajo en equipo, ¿ya? Pero efectivamente sí se puede hacer a partir incluso de esas mismas preguntas. Uno puede partir con un tema, con una temática, y ir diciendo a los niños, ¿qué te nace preguntar de acá? Y de esas mismas preguntas ellos después pueden ir a investigar, obviamente uno guiando que vaya en dirección al tema que uno espera. Tenemos la autenticidad, que tiene que ver cómo yo relaciono, ¿cierto?, en la temática con lo que está ocurriendo en el mundo real. ¿Qué desafío tengo? ¿Cómo yo voy a poder, a través de mi estudio, a través de mi investigación, poder resolver algo que ayude a la comunidad? Y eso a los chiquillos los motiva demasiado, la autenticidad. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a terminar ahora con un newsletter que es un boletín informativo, donde ellos van a contar todo lo que hicieron durante este proyecto sobre el sistema digestivo, qué comidas, por ejemplo, me ayudarían a lo mejor a estar alerta y a recibir mejor si es que me llego a enfermar, ¿cierto? Ellos han investigado qué comidas son las que les hacen mejor el sistema digestivo, cómo yo puedo prepararme, cómo puedo cuidar a mi entorno a través en caso de que uno se llegase a contagiar de COVID, ¿cierto? Que es como lo que está más en boca de todo. ¿Cuáles son aquellas medidas? Ahí yo también trabajo el ciudadano responsable, cómo yo cuido a mi comunidad. Y finalmente ellos van a mostrar esto y que va a tener obviamente un sentido para ellos porque le va a servir a alguien más. Entonces, si mi trabajo, lo que yo estoy haciendo, le sirve a otra persona, cobra otro interés. Tengo también la voz de los estudiantes, que tiene que ver con qué posibilidades les damos nosotros a ellos de escoger, de, por ejemplo, plantear las preguntas de investigación, de elegir cómo van a mostrar, ¿cierto?, la investigación que ellos están haciendo. El producto final puede ser elegido por ellos, diferentes maneras en que el estudiante se sienta parte, que el proyecto también es parte de él, y no es algo que a la profe se le ocurrió, sino que es algo que ellos pueden ir comentando o pueden ir sugiriendo, y a medida que va saliendo el proyecto uno también lo conversa y uno es flexible también con eso. ¿Saben qué? Uno, y nos ha pasado un montón de veces con los profes, si lo oye, este niño me dio tal idea, ¿podría ser o no? ¿Sabes que sí? Funciona, hagámoslo. ¿Y por qué no? Y después ellos se sienten tan orgullosos y mucho más conectados con su trabajo. Tenemos la reflexión que se da siempre al final del proyecto, que es donde ellos efectivamente ven si aprendieron lo suficiente, si fueron capaces de contestar a la pregunta desafiante, si su producto final pudo responder, ¿cierto?, a esta pregunta y ayuda, es útil para la comunidad. Crítica y revisión es otro de los estándares que constantemente, que es otro de los desafíos que tenemos nosotros en cómo los niños van haciendo esta crítica al trabajo del otro, pero haciendo que sea útil y que les sirva para poder ir mejorando. Que eso es uno de los principales, y obviamente con el apoyo del profesor. Y finalmente el producto público, que es cómo este producto final, cómo lo muestro o cómo lo llevo a la comunidad. Cuando uno pone una audiencia, la persona que va a ver o que va a recibir este trabajo, si generalmente, bueno, pueden ser las familias, puede ser la misma comunidad, a lo mejor yo estoy preparando este boletín informativo que le va a servir al cuarto básico, entonces yo se lo comparto a la profesora del cuarto básico para que ella lo compartan, y puede ir a lo mejor un representante del equipo que vaya a contar a sus compañeros cómo sirve esto, o le puede servir también a la comunidad. Entonces, finalmente, los estándares de oro pueden ser aplicados en ABP remoto.
pero claramente ir adaptándolo a cómo funciona esta metodología. Bueno, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias Daniela, Raquel, Alejandra. Alejandra se incorporó. Sí, ya está con nosotros. Ya está con nosotros, y está con... para responder las preguntas, porque nos han llegado muchísimas preguntas. Queremos decirles que tenemos, no sé, más de 30 preguntas entre Facebook y acá en nuestra sala en Zoom. Así que mientras vamos seleccionando las mejores preguntas para que las vayan respondiendo, yo les tengo tres noticias, tres sorpresas. Bueno, en primer lugar, avisarles que somos 978 participantes aquí y más de 450 en Facebook. Ha sido difícil un poco mantener el orden a veces en las exposiciones, pero ahí estamos. Eso, en segundo lugar les tenemos una gran sorpresa, que es, vamos a hacer un sorteo. Nosotros tenemos, Patricia va a explicar después un poquito más, pero vamos a hacer un sorteo de 4 cupos para nuestro programa formativo de ABP. Nosotros tenemos cursos de ABP y vamos a sortear 3 medias becas del curso de ABP y una beca completa. ¿Cómo vamos a hacer este sorteo? Más o menos simple, espero que todo funcione bien, pero por el chat yo les voy a enviar a los participantes un link para que llenen rápido un formulario mientras vamos respondiendo las preguntas, mientras vamos todavía avanzando en profundizar un poco más sobre los temas que se han tratado. Y después pasamos a esas personas que se han inscrito a hacer un sorteo en vivo, digamos. Y nosotros nos ponemos en contacto de manera personal el día de mañana para hacer concreto eso. Así que, Pati, Patricia, te doy la palabra para las preguntas y seguimos con... Alejandra ya está aquí. ¿Me escuchas, Alejandra, para responder las preguntas? Te escucho bueno, fuerte y claro. Gracias, Héctor. Bueno, muchas gracias de nuevo a las 3 panelistas. Tenemos varias preguntas, todas las preguntas son muy interesantes, en realidad es muy difícil hacer la selección y vamos a pedir las disculpas, por cierto, para aquellas preguntas que no vamos a poder hacerlas en vivo. Bueno, tenemos una pregunta, la primera pregunta para Alejandra, de Pedro Cofré, que nos dice, ¿cómo se logra un rol activo del estudiante en confinamiento? ¿Cómo se logra la interacción entre pares con ABP en este contexto? Y entendiendo que las condiciones de conectividad no son las mismas en los diferentes contextos o establecimientos, me imagino. Esa es la primera pregunta. Voy a hacer una pregunta para cada una y después vamos a la respuesta. Vamos a dar paso a Raquel también. Mónica Rodríguez Fernández, me gustaría conocer ejemplos concretos de metodología de proyecto para aterrizarlos en el aula virtual y presencial, para Raquel. Y para Daniela, 3, es factible, de Claudia Merelo. Para Daniela, ¿es factible aplicar el ABP en cursos de alumnos con necesidades educativas especiales como déficit intelectual, por ejemplo? Dejo abierta la palabra para cualquiera de las 3 que pueda... ¿Quieres que...? Bueno, eso creo, a la persona que me hizo la pregunta, creo que Daniela fue sumamente explícita en relación a la metodología de trabajo en las aulas. Me parece que ha quedado, por lo menos las 3 hemos intentado, me parece, dejar muy claro lo que significa esto en función de los resultados de aprendizaje que queremos. Quiero rescatar una palabra que Daniela repitió bastante, que es el tema de la confianza. Me parece que hay algo allí muy importante para poder llevar adelante esta metodología, que es la confianza en las capacidades de nuestros estudiantes de hacer las cosas. Recojo también esto que mencionaba más temprano Alejandra, del tema de la equidad. Es una posibilidad a través de esta metodología de que todos los estudiantes aprendan con calidad y con equidad, de que todos sean capaces de obtener un producto en función de sus propios intereses y de las formas que quieren mostrar este producto. Mencionaba
recién Daniela, entre los estándares de oro, el tema de la presentación, cuán importante es que nuestros estudiantes se vayan, ¿sí? Hoy decía yo, las capacidades que deben llevarse en sus mochilas, ¿sí? Se vayan con la posibilidad de comunicar en distintas audiencias algo que ellos mismos han trabajado, han investigado, han conseguido como producto de su desempeño y son capaces de comunicarlo y capaces de comunicar también el proceso que los llevó hasta allí, ¿sí? Trabajando también algunos de los aspectos que también mencionaba Alejandra, desde la metacognición, tan importante también para conocer cuáles son sus trayectos mejores de aprendizaje. Creo que por ahí, a quien me preguntó sobre la metodología, estaría la clave, e insisto en el tema de la confianza del director hacia el docente que va a trabajar en esto, ¿sí? La confianza del docente hacia sus estudiantes, ¿sí? Para darles la palabra, para que codiseñen, ¿sí? Las distintas etapas del proceso, y hablando del aprendizaje remoto, hacer uso de la cantidad de aplicaciones que hay hoy en día para registro, para hacer una buena evaluación formativa, haciendo devoluciones oportunas, mostrando las posibilidades de seguir creciendo en el proceso que están trabajando. Me parece que tenemos muchísimas posibilidades, y hablando de esto que mencionaba Daniela, de estas dificultades, que tal vez sea la más importante, ¿no?, del trabajo colaborativo, me parece que esta misma plataforma ofrece oportunidades increíbles. Este pasaje de lo asincrónico a lo sincrónico que todos nuestros países han hecho desde el inicio de esta pandemia, demuestran también no solo la necesidad de la interacción, como en una especie de aula virtual, sino también el vínculo, ¿no? La necesidad de mirarnos a los ojos, de reconocernos, de ver de alguna manera aquel que necesita algo, aquel que se le ilumina la mirada, ¿no? Hoy no podemos porque somos 1000, pero digo, de alguna forma, con los pocos que he podido ver, sí, uno está en condiciones de hacer ese andamiaje, ¿no?, que es tanto más fácil en el aula y que ahora estamos como ensayando cómo hacer desde la virtualidad. Muchas gracias, Raquel. Voy yo quizás respondiéndole a Pedro. Ya, perfecto. ¿No? ¿Sí? Bueno, Pedro, según lo que estoy reteniendo, ¿no?, pero levantaba el tema de, en el fondo, cómo promover esas experiencias de aprendizaje más autónomas, y cómo promover la autorregulación de los estudiantes, también en el contexto de conectividad. Creo que aquí es importante separar dos cosas, ¿ah? Una es el desafío de la mayor conectividad, que es un desafío efectivamente que en Chile es importante, y que de alguna manera trasciende a las escuelas, salvo contadas escuelas quizás que pueden abordar el desafío de ofrecer conectividad. De hecho, nosotros hicimos una encuesta en 2020 y uno de los principales temas que consideraban los directivos era, claro, la posibilidad de poder dar conectividad a sus estudiantes, pero eso es algo que sin duda trasciende, y quiero decir que en todo caso, bueno, los datos que nosotros tenemos es que un porcentaje de alrededor de un 50% de estudiantes que no se están pudiendo conectar, digamos. Y en ese grupo hay que decir que hay una cantidad tremenda de iniciativas como basadas en la motivación y el compromiso de los docentes y los directivos que están haciendo para poder llegar a sus estudiantes. O sea, nosotros lo hemos visto aquí en Chile, después supe que fue una noticia que salió, que salieron las noticias, digamos, pero hay hasta equipos directivos que van y les dejan como las mochilas a los niños colgadas en los árboles en zonas muy rurales, las dejan colgadas ahí con actividades para los chicos van, las toman, las trabajan y las dejan completas ahí, y los profesores van a los días siguientes, ¿no? O profesores que se han repartido con los equipos, por ejemplo, de convivencia para ir a buscar a los niños que no se están pudiendo conectar. Entonces, ahí hay todo un ámbito que efectivamente, y que ahí yo sí creo o sea, ahí es fundamental que desde la política pública se tome una decisión de avanzar en mayor conectividad. Eso es algo que se podría hacer, que yo creo que es un desafío que, sobre todo en este momento, se hace especialmente patente. Entonces, ahí hay una necesidad que es más desde la macropolítica, por decirlo así. Ahora, en términos de lo que se puede hacer con cómo motivar a los estudiantes, yo creo, bueno, es bonito como Daniela decía, yo quiero hacer una reflexión aquí respecto a los jóvenes y los niños que están en la escuela en este momento. Ellos la mayoría de las veces tienen mucho menos temor que nosotros los adultos a los contextos digitales. Yo tengo 50 años y yo, por cierto, hice trabajo a máquina, siempre cuento.
uno creció en otro contexto y por lo tanto para uno tiene más fantasías que las que tienen estos jóvenes. La verdad es que ellos se mueven de manera se han podido adaptar bastante más fluidamente de lo que quizás nosotros hubiéramos pensado o de lo que nuestras fantasías decían. Entonces, ahí yo haría un voto de confianza, también como decía Daniela y como recalcaba Raquel, hay que renovar ahí como la confianza en los jóvenes, en los y las estudiantes, digamos. Yo creo que es fundamental, diría, dos ámbitos de cosas, o de recomendaciones. Una es todo tipo como de iniciativas pedagógicas y de experiencias que le podamos ofrecer a los estudiantes que tengan que ver con el contexto en el cual ellos están, con aprendizajes más auténticos, con aprendizajes que ellos puedan vincular desde sus propios contextos en las casas, además en la diversidad de contextos en los que estamos, porque uno se imagina quizás uno o dos contextos, pero los contextos son infinitos. Entonces ahí hay que pensar en cómo vinculamos y en cómo diversificamos las posibilidades para que los jóvenes, las jóvenes, los niños puedan en el fondo vincular lo que están aprendiendo con las experiencias cotidianas que están teniendo. Yo creo que ahí hay una clave que tenemos que potenciar siempre, y desde esa perspectiva el aprendizaje basado en proyectos es una tremenda oportunidad, porque permite ese vínculo, permite además el vínculo entre asignaturas. Siempre hay que recordar que la división de asignaturas es una división que se hace desde el diseño, pero la verdad es que la vida y el aprendizaje de los niños y las niñas es mucho más sistémico, entonces reforzar desde ahí. Entonces, por un lado, cómo aprovechar aprendizajes más auténticos, más vinculados con los contextos, con lo que los niños están viviendo en sus casas. Pero por otro lado, también desde la perspectiva del diseño más, entre comillas, curricular de los aprendizajes, yo creo que aquí cabe el principio de menos es más. Y aquí elegir menos aprendizajes que vayan más a lo profundo, que nos ayuden a promover esas comprensiones que son más generativas, que permiten de alguna manera ir anclando conceptos o comprensiones que permiten como un salto en la forma de entender más que detalle fino, por ponerlo en algún término, ¿no? Cuando uno mira los objetivos, y por eso yo creo que es una oportunidad el tema de la arquitectura curricular, porque cuando uno mira los objetivos de aprendizaje, de verdad hay objetivos que son de un detalle que quizás no ayuda tanto a promover esos aprendizajes más profundos. Hay que ir más a esos aprendizajes que son más globales, más nucleares. Y eso yo creo que es muy importante, sobre todo pensando en aprendizajes que permitan vincular distintas asignaturas. Entonces yo creo que esas dos grandes recomendaciones nos pueden ayudar como criterio para todas las actividades que se vayan definiendo para acompañar a los estudiantes en este momento tan distinto, ¿no? Y confianza. Yo comparto lo que decía Daniel, lo que recalcaba Raquel, confianza. Si además si logramos potenciar el amor por el aprendizaje, ese es un tremendo motor que los estudiantes tienen. Lo que pasa es que nosotros muchas veces en la escuela, la verdad, no lo cuidamos tanto. Pero si logramos potenciar eso, ahí tenemos una gran entrada. Muchas gracias, Alejandra. Seguimos con Raquel. Raquel, una pregunta para ti de Raquel Gatica Aguilar. Dice, ¿qué pasa con los... Un minutito, discúlpame. Para avisar, ya vamos a cerrar el formulario del concurso, el premio. Así que para los que no alcanzaron a llenarlo, ya es el límite, porque estamos contra el tiempo. Y también tenemos una sorpresa, que es que tenemos a Alexandra por ahí. Está haciendo un dibujo, una ilustración en vivo durante todo este webinar. Ha estado de alguna manera practicando todo lo que hemos ido hablando. Así que Alexandra, a ver, le damos el video para que... Sí, Alexandra. Ahí estás. Pueda mostrar de repente el avance que tenemos y decirles que los vamos a entregar el día de mañana por mail a todos los clientes. Alexandra, ¿nos escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Tienes para dar el avance?
Sí, el avance, obvio. No tiene tantos dibujos, pero A sí, ver. por ahí va. Algo se ve ahí. Algo se ve cerquita. Eso es lo de Alejandra. Faltan ahí algunas ilustraciones, pero estamos trabajando en ello. Acá está lo de Daniela. Excelente. Y tenemos acá lo de Raquel. Luego en un ratito lo edito y les mando las fotos. Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias, Alexandra. Seguimos con las preguntas. Adelante. Bueno, como decía, vamos a darle espacio a la pregunta de Raquel Gatica para Raquel. ¿Qué pasa con los liceos y fundaciones que no tienen clases virtuales ni internet, solo guías? ¿Podemos hacer una BP individual, pero igual interdisciplinar? Esa es la pregunta. Yo creo que mejor respondamos al tiro y después sigo con las otras. Sí, bueno, gracias Raquel por la pregunta. Hay muchísima preocupación por las personas que no se pueden conectar, pero también las que en estos meses se han desvinculado, ¿no? En varios de nuestros países hay una gran angustia por parte de los equipos profesionales por recuperar a todos los alumnos pertenecientes a las distintas instituciones que por distintos motivos durante estos meses no se han conectado de ninguna manera, ni por teléfonos que no existen, de direcciones que no corresponden, en fin. Y los profesores y los directivos están haciendo un trabajo de filigrana para poder recuperar a todos y cada uno de los niños. La respuesta es sí. La respuesta rápida, ¿no? Me parece que los docentes en estos 3 meses han hecho magia, ¿sí? Han buscado todos los recursos que han podido para poder hacer de que sus alumnos sigan aprendiendo. Tengo muchos ejemplos, no nos da el tiempo, estamos sobre la hora, pero muchísimos ejemplos de docentes que han dejado en las puertas de las casas de sus estudiantes para que ellos no se movilizaran por el tema del distanciamiento social. Tareas que después se recogen y se corrigen y se devuelven. Y yo creo que sí, que ha habido experiencias, directores me han comentado, de experiencias en donde los estudiantes a través de estas tareas propuestas por teléfono, por WhatsApp, por otros medios, se han conectado entre ellos haciendo esto que Daniela recalcaba del trabajo colaborativo, un trabajo que pudiera llevar a cabo este proceso de investigación. Lo que sí que quiero recalcar, que no lo hice en la pregunta anterior, es que muchos han comentado, no sé Daniela si ha sido también tu experiencia, que los proyectos son más breves, ¿no? O sea, esto que ha pasado en esta época es que los proyectos no se extienden el tiempo que se extienden en general cuando tenemos la posibilidad de la presencialidad y la posibilidad que los estudiantes vayan a distintos escenarios para poder recabar información, etcétera. Son más breves, los productos son tal vez menos sofisticados, pero sí hay esta posibilidad, y apuntando a lo interdisciplinar, en muchos contextos sí ha habido un gran esfuerzo por parte de los docentes de trabajar en conjunto, de tener momentos de contacto como para poder permitirles a los estudiantes tener una propuesta desafiante, como se mencionaba, para que puedan aprender con más motivación para poder conseguir estos productos importantes a nivel global. Daniela mencionaba mucho este tema del COVID, obviamente los primeros trabajos han todos tenido que ver con esto, y en esto que mencionaba Alejandra del menos es más, ¿sí? Y también de la selección de los contenidos, ha habido cosas como el aterrizaje a la realidad de los profesores de matemática, que encontraron mucho más relevante enseñar probabilidad, estadística, análisis de gráficas, para que los chicos pudieran entender lo que estaban mostrando en la televisión todos los días, de si la curva se aplana o no se aplana, las posibilidades de estar en contextos reales y comprender las cosas que estaban ocurriendo. No sé, Raquel, si te he contestado, pero digo, por ahí ha sido mi experiencia de lo que he hablado con directores
y con inspectores en estos meses. Muchas gracias, Raquel. Le vamos a dar espacio ahora a Daniela. La pregunta de Claudia Merelo: si es factible aplicar el ABP en cursos de alumnos con necesidades educativas especiales, como déficit intelectual, por ejemplo. Bueno, efectivamente, nosotros hemos tenido casos, tanto en la forma presencial, ¿cierto? Y también en la forma remota. Efectivamente es factible, ya que nos permite diferenciar, ¿cierto? Nos permite hacer diferenciación. Los niños, uno les puede dar un rol activo, ¿cierto? Un rol a lo mejor en lo que ellos son, tienen más capacidades, tienen más habilidades para hacer, y entregarles esa oportunidad. Y en donde los compañeros también ven que ese compañero que a lo mejor le cuesta un poquito más algo, es bueno haciendo, a lo mejor en la parte de investigación, va a ser súper rápido y puede compartir con los compañeros, ayudarlos. Algo que también se ve harto en el ABP es que mejora mucho también el clima de aula, en donde se respeta mucho el trabajo del otro, porque esto finalmente es una cultura, es una cultura que se va creando de ABP. Y a medida que uno le va entregando estos espacios, obviamente con el apoyo de las personas ¿cierto? Con un equipo interdisciplinario también que nos apoya a nosotros para saber cómo entrar o diferenciar en distintas actividades con aquellos niños que tienen dificultades, se hace posible, es posible. Incluso ahora, de manera remota, nosotros se nos han presentado casos de niños que en el colegio no han presentado ningún tipo de problema, pero ahora esto les ha afectado mucho y no les gusta la educación remota. Y con aquellos niños que a lo mejor son excelentes y les va muy bien y todo, acá ha resultado totalmente opuesto y hemos tenido que ir finalmente adecuando las actividades para ellos, y que son niños que a lo mejor antes no hubiesen presentado un problema, pero son súper resistentes a esta metodología de manera remota. Quieren volver al colegio a toda costa, y ahí uno tiene también que ir trabajando con una actividad diferenciada, porque a lo mejor es mucho el peso que tienen encima. Como les decía, entregar un rol específico al estudiante, ver qué es lo que más fácil le sale, o lo que mejor podría destacar, y entregarle ese rol, y que permita a él conversarlo con sus compañeros. Nosotros hemos tenido niños con Asperger y que han trabajado en equipo, que claramente al principio fue un total desafío, pero que hemos tenido la oportunidad de verlos desde quinto, sexto, que ahora ya están en primero, segundo medio, y que son niños que han tenido un cambio pero rotundo. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos porque los conocimos viendo que al principio costaba mucho, y como les digo, con el apoyo del equipo multidisciplinario, más la confianza, nuevamente se devuelve esa palabra, en que ellos pueden. Obviamente a lo mejor no se va a presentar frente a una audiencia tremenda, pero a lo mejor sí puede hacer otro trabajo que le permita, donde se destaque, ¿cierto?, sus capacidades finalmente. Así que efectivamente es factible. Gracias, Daniela. Voy a seguir contigo, aprovechando que tienes la palabra. Soledad Ibaceta dice: ¿entregas alguna pauta o rúbrica a los alumnos antes de que realicen determinadas actividades o investigación? Sí, efectivamente nosotros entregamos a los estudiantes, fuentes donde ellos pueden buscar cierta información, porque sabemos que este mundo de Internet demasiado amplio, especialmente con aquellos que están partiendo en ABP, es súper importante entregarles las fuentes en que están trabajando. Luego hay un momento donde ellos comparten la información. Siempre tenemos una rúbrica, ¿cierto?, que los guía y que saben dónde tienen que llegar. Esa rúbrica sirve tanto para la investigación, sirve para después crear que a lo mejor un subproducto en donde ellos saben cómo lo deben hacer. Entonces, efectivamente, a pesar de que parece un trabajo libre, es súper pauteado y súper guiado, en donde nosotros también tenemos que estar muy encima de ellos, sabiendo bien cómo va el trabajo, cómo va el proceso, y es fundamental. Y después es chistoso, porque como les digo, se crea esta cultura, los niños te exigen la rúbrica antes de partir un trabajo, y te dicen, ¿dónde está, profe? ¿Dónde está la rúbrica? Entonces uno ahí como, chuta, ya, ahí está. Entonces, porque ellos van creando esta cultura que a mí me gusta, me encanta llamarla así, porque es algo nuevo, y a medida que va pasando el tiempo, ellos lo tienen acá, ¿no? Está totalmente internalizado. Y efectivamente de esa manera logramos también enfocarnos en que estén haciendo lo que tienen que hacer. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Vamos a Raquel, voy a volver contigo. Sergio Aspe nos pregunta: ¿cómo motivamos a las familias como parte de la comunidad educativa a participar en las clases sincrónicas, y considerando sus tiempos y que abarque la necesidad de los niños como motor primordial?
Bueno, esto ha sido un enorme desafío, ¿no? Ha habido de todo, les cuento un poco experiencias que han compartido directores de distintos subsistemas, también en el área de los profesores ha sido un desafío, ¿sí? Esta cuestión de abrir la cámara, que significa abrir tu casa para mostrar, no ha sido algo sencillo, ni a nivel de los profesionales ni a nivel de las familias. También en el caso de las familias, hay muchas familias con muchos niños, no había tantos dispositivos como para simultáneamente tener la posibilidad de que todos estuvieran conectados con su clase. O sea, han habido, hemos hablado tal vez de la parte más feliz del tema, pero han habido obviamente una cantidad de obstáculos, una cantidad de desafíos, y que, como digo, me parece que después que todo esto pase, habría que hacer un gran reconocimiento a los cuerpos profesionales que han sabido generar magia para que esto pueda ocurrir. Las alianzas con las familias son fundamentales, lo fueron en el pasado, lo son ahora y lo serán en el futuro, ¿sí? O sea, es muy difícil tener dos discursos distintos en relación a los aprendizajes, uno dentro de un aula, dentro de una escuela, y el otro en la familia. Creo que una de las cuestiones que desde los liderazgos y desde los profesorados debemos conseguir es que las familias funcionen como socios del aprendizaje para sostener lo que se está produciendo en la escuela. Esto exige mucha comunicación, Sergio. Me parece que hay un trabajo de los profesionales para sostener un discurso profesional que explique, ¿no?, estos procesos que se desarrollan en la educación y que hoy día necesitan muchísimo de sostén en la casa. Pero también esto va a tener que seguir porque necesitamos de las familias para poder sostener el aprendizaje también cuando pasemos a esta enseñanza que le llamábamos recién híbrida, o a una enseñanza en esa nueva normalidad a la que estamos transitando. Muchas gracias, Raquel. Te voy a agregar una pregunta de Patricia, que dice: ¿cómo se logra un liderazgo a distancia? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Ya que te explayaste en este punto en tu presentación. ¿Me puedes ayudar? A ver, yo siempre hablo del siguiente proceso: modelado, un andamiaje y la autonomía, ¿no? Esto que queremos de los estudiantes en el aula también lo necesitamos para los docentes, para que nuestros profesores trabajen desde una visión común de las grandes metas de la institución. Me parece que el primero que tiene que modelar estas metas es el líder y acompañarlos en este proceso, en el andamiaje necesario y después en la autonomía necesaria y la libertad de cátedra que tienen todos los profesores. Esto nuevamente exige comunicación, ¿no? Yo hablaba recién de las comunidades profesionales de aprendizaje, de las salas docentes, que, como todos sabemos, no es sentarnos uno al lado del otro, ¿no?, sino trabajar en una visión común de lo que esperamos de la educación, trabajar en nuestras propias creencias, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que empezar en estas salas por la pregunta: todos pensamos que todos los niños pueden aprender, ¿sí? Recién hablaba Daniela de la posibilidad de integrar niños con Asperger en un proyecto de ABP, ¿sí? Y yo estoy convencida que todos los niños pueden aprender. No sé si todos los que están vinculados con la educación tienen esto, y creo que las salas son el lugar donde tramitar estas creencias, donde pensar todos juntos, donde tener una visión común de lo que se quiere en los conceptos de aprendizaje, en los conceptos de enseñanza, y ni que hablar en los conceptos de evaluación, ¿no? Recién mencionaban, Daniela, de que los propios niños exigen la rúbrica, ¿no? Los propios niños, porque hay allí una cultura en donde los docentes les dieron la palabra, a veces ellos también generan sus propias rúbricas, ¿no? Son a quienes les damos la voz para que junto con el docente las puedan hacer, o solitos las puedan hacer para evaluar lo que están haciendo, autoevaluarse, evaluar al compañero, ¿sí? Desde un lugar en donde la posibilidad de generar una retroalimentación formativa, y vuelvo a congratularme con lo que mencionaba Alejandra, de que en Chile va a ser posible la decisión del docente de dar una nota final, la calificación final, y nada más, y todo el resto trabajarlo desde este lugar de reconocer qué criterios íbamos a evaluar, ver qué es lo que se hizo en esta tarea y sugerir formas de mejora,
¿no? Caminos para la mejora junto con los estudiantes. Estamos, creo que todos convencidos, los que estamos aquí presentes, de que este es el camino para hacer una evaluación que efectivamente sirva para el aprendizaje. Muchas gracias, Raquel, y vamos cerrando con las dos últimas preguntas para Alejandra. María José nos pregunta, buenas tardes, para Alejandra, ¿también aplicaría el 40% de priorización para la educación parvularia? Cuando tú te referías a la priorización y la reducción del currículum, seguramente que desde ese punto de vista. Sí, sí. La priorización que hizo el ministerio, o sea, que aprobó el Consejo Nacional de Educación, igual tiene una categoría legal un poco curiosa porque el currículum sigue teniendo vigencia, digamos, pero sí, la priorización es desde educación parvularia hasta la enseñanza media. Además, yo quiero también, aquí como, no sé, yo tengo una visión que creo que en Chile hemos cometido un error muchas veces respecto a cuando hablamos de currículum, que es que enfocamos la conversación mucho más en lo legislativo, por decirlo así, en lo normativo, más que en lo pedagógico. Y yo creo que este contexto de pandemia es una gran oportunidad para enfocar la conversación en lo pedagógico. Respecto al currículum, yo creo que ahí tenemos que enfocar esa conversación desde esa perspectiva, porque hemos tenido por mucho tiempo una conversación que está muy centrada en conceptos como, por ejemplo, la cobertura curricular, que muchas veces tienden como pasar la materia, que honestamente ha de alguna manera tendido a rigidizar el sistema y a de alguna manera como desprofesionalizar la conversación docente respecto al currículum. Yo en esto creo que es muy importante que incentivemos una conversación más pedagógica, más profesional respecto al currículum. Y esas son decisiones que los docentes, los y las docentes, los equipos docentes, porque además en esto yo creo que es particularmente importante que sean conversaciones que se tengan en los equipos docentes. Son decisiones que se van tomando en el día a día en la escuela y eso es natural que sea así. Lo que pasa es que la pregunta es cómo anclamos la conversación respecto al currículum mucho más en lo pedagógico. Pero sí, efectivamente la priorización que hizo el ministerio es para los 3 niveles, digamos. Bueno, y voy a aprovechar... Es por los 2 años, ¿ah? Es por 2020 y 2021. Sí. Gracias, Alejandra. Y la última pregunta de Milena, que dice así, ¿qué tipo de evaluación sugieres es la mejor pensando que los estudiantes están en cuarentena y la educación es a distancia? Yo creo que para esto es muy importante la distinción entre evaluación y calificación. Ya la dije hace un rato, pero creo que en este momento es especialmente relevante. La evaluación, y de hecho todos estamos haciendo evaluación permanentemente. Uno evalúa si estoy cómodo en esta silla, si me tengo que acomodar de otra forma. La evaluación es el proceso que nos permite recoger información respecto a cómo progresamos para ver cómo, en el fondo, si tengo que priorizar algunas cosas, si tengo que priorizar otras, cómo seguir progresando. Y desde esa perspectiva, en este contexto, nuevamente es muy importante que sean evaluaciones que sean lo más auténticas posible y evaluaciones, en esto lo decía Daniela, respecto, por ejemplo, al rol de las rúbricas, que ayudemos a los mismos estudiantes a ir monitoreando su propio proceso de aprendizaje. Esta es una gran oportunidad para que vayamos como ayudando a los y las estudiantes a tener, bueno, lo decíamos al principio, ¿no? Procesos metacognitivos y que los hagan de alguna manera mejorar como el locus de control interno de su propio proceso de aprendizaje, entendiendo, por cierto, que esto se da en un contexto en que hay un andamiaje de los equipos docentes, de los equipos pedagógicos de la escuela, pero cómo avanzar en que en el fondo los propios estudiantes puedan ir monitoreando su propio progreso, ¿no? Y desde esa perspectiva, evaluaciones que sean significativas, que sean auténticas, donde el objetivo prioritario sea la retroalimentación de los profesores hacia los propios estudiantes y de los estudiantes en relación a su propio proceso. Es fundamental. Yo confío genuinamente en que el momento de la pandemia nos puede ayudar a humanizar un poco más los procesos educativos, a humanizar un poco más la experiencia formativa y a que los estudiantes puedan tomar un mayor protagonismo en el propio proceso. Los estudiantes son constructores de su aprendizaje también, por supuesto con el apoyo de los equipos docentes, pero ello en el fondo es importante un rol y ese rol desde la evaluación también es muy importante que lo puedan ir potenciando.
Muchas gracias, Alejandra. Y vamos dando término para, ya nos hemos extendido de la hora, son las 6:15, todavía tenemos una importante audiencia. Queremos agradecer a las 3 expositoras, a las 3 panelistas, a Raquel, a Alejandra, a Daniela, con su experiencia desde donde están, desde donde hoy cumplen un rol. Vamos a dar paso al sorteo de los cursos. Nosotros como institución tenemos un plan formativo, tenemos 2 cursos que venimos implementando ya hace un tiempo, un primer módulo de ABP, un curso de 30 horas en el cual es la primera etapa que contiene toda la experiencia, lo que es el ABP, diseño y planificación de proyectos, y un segundo curso que está dedicado específicamente a la implementación y evaluación. Estos cursos se toman de manera individual y nosotros como institución también hemos estado realizando asesoría a establecimientos educacionales para que incorporen la metodología innovadora de ABP como parte de su experiencia curricular. Así es que te doy el paso, Héctor, para ir cerrando la actividad. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a hacer el sorteo. Nos han llegado como 500, a ver, exactamente, voy a compartir mi pantalla para que vean que el sorteo no está, con truco, digamos. Así que llevamos un minutito. Nos llegaron 515 participantes del concurso, así que vamos a compartir la pantalla y vamos a anunciar, recordarles que son 3 medias becas y es decir, 4 ganadores, ¿ok? Y nos vamos a poner de la admisión, vamos a 40.000 pesos. Okay. No se te escuchó. Pueden acceder al final del... Sí. ¿No se me escuchó? No, no se te escuchó. No se me escuchó. Ya. Ahí va a compartir. Un minuto. Comparta. Mientras comparte, agradecer. Ahí. Perfecto. Estamos ahí. Perfecto. Y nos vamos al sorteo. 515. Y sorteamos a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a ver si no hay. Listo, los ganadores son, como pueden ver acá, Constanza Morales Molina, Lorena Duarte Ávila, Evelyn Flores y María José Ocares Matilla. Vamos a guardar esto acá para ponernos en contacto con esas personas. Un aplauso. Un aplauso, sí. Y quiero hacer una observación. Si tocara el caso, porque tuvimos durante la audiencia asistentes de otros países, de Perú, Argentina, Uruguay, por mencionar algunos, también estos cursos son cursos online, por tanto, si fueran personas no de Chile, están perfectamente las condiciones para que ellos puedan ser aprendices de nuestros cursos, y felicitaciones a los 4 seleccionados. Para ir cerrando. Ahora, sí, vamos a ir cerrando. ¿Me escuchas, Patricia? Sí, te escucho. Perfecto, solamente para recordarles a Constanza Morales Molina, Lorena Duarte Ávila, Evelyn Flores y María José Ocares Mancía, los 4 ganadores del concurso del sorteo. Mañana nos vamos a poner en contacto con esas personas. Y recordarles también que varias personas nos han preguntado si es que Raquel, Daniela y Alejandra van a compartir sus diapositivas, ya que tuvimos problemas técnicos. Sí, dice que sí, nos dan el ok, así que también vamos a enviar estas diapositivas para que las personas puedan revisar con calma el día de mañana. Entonces, nuestro compromiso, aparte de los ganadores, es mañana enviar el video, la grabación de este webinar, las diapositivas,
Y también anunciarles que la próxima semana vamos a tener un segundo webinar de este segundo ciclo, que se llama Consejos para identificar y contener las emociones de tus alumnos en tiempos de pandemia. ¿Ok? También el público, docentes en general, vamos a tener expositores también de renombre. Así que están invitados a partir de mañana y viernes vamos a lanzar el link de inscripción. Eso, Patricia, no sé si... No, damos por concluida, son las 6:20, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes, invitarlos, como decía Héctor, a la próxima semana a nuestro webinar, y especialmente a Raquel, a Daniela y a Alejandra por su tiempo, por su experiencia, por sus aportes. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en Tu Clase, Tu País, este espacio de conversación. Y gracias a todos los asistentes, que cerrando estamos en 657 personas. Así que vamos, vamos a hacer la foto final que siempre hemos hecho, porque esto siempre tenemos esa tradición, así que vamos a hacer una foto final. También avisarles que vamos a hacer la ilustración que Alexandra ha estado haciendo de todo este webinar, que está muy interesante. Así que todos esos regalos para el día de mañana vamos a enviarlos. A ver, una foto. Ahí estamos, han prendido su cámara. Pueden poner su mejor cara, sonreír. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Ahí estamos. Eso. Saludos. Bueno, gracias. En Facebook tenemos cientos más, pero agradezco mucho la participación. Muchas gracias. Ahí está la última foto. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Eso sería. Chao, muchas gracias, buenas noches. Y nos vemos la próxima semana en el webinar que viene gratuito nuevamente. Muchas gracias.